estamos muy contentos porque estamos nuevamente en tu hogar. Deseamos y también te invitamos que no importa en el lugar donde te encuentres en esta mañana, que tú puedas tener un tiempo de alabanza, de adoración y de aprendizaje. Si estás en tu hogar, en tu sala, en un cuarto o si estás también en el hospital, te invito a que juntos podamos entregar este tiempo a nuestro Señor. Canta con nosotros. Bienvenido seas a Filadelfia. Tuya es la eternidad.
Padre, en esta mañana te agradecemos porque tú nos amas, porque tú tienes misericordia de nosotros. Padre, te pertenecemos, somos completamente tuyos. Señor, que en este día podamos alabarte a pesar de los momentos difíciles o de cualquier situación que estemos pasando, que podamos reflejar siempre tu amor. Gracias por todo lo que nos has dado y porque nos permites estar gozándonos y alabándote en este día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Sí. Cantamos. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo salvaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. ¿Puedes decir así? En los peligros, en el dolor, a cada paso, su protección. Pasos inunda, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos animados y estimulados por el amor de Dios? Yo creo que podemos realizar una lista
muy grande de los resultados que tenemos cuando nuestro accionar es de esta manera. Seguimos estudiando el tema Una fe en acción. Y el día de hoy vamos a hablar de un siervo de Dios que fue un instrumento para muchas personas. Y este es Bernabé. Su nombre significa hijo de estímulo. Y como primer punto, una de las evidencias de la fe en acción es el amor por la obra del Señor. Dice ahí el libro de Hechos en el capítulo 4, versículos 36 y 37, lo siguiente. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva compartía posesiones y propiedades como resultado de la unidad que producía el Espíritu Santo. Eran acciones voluntarias, no eran requisitos. Esta generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros a realizar lo mismo. La Biblia dice que tenían todo en común. Y este hombre, este siervo de Dios, era impactado y estimulado por ver el amor de otros a la obra del Señor. En el contexto, la iglesia se estaba estableciendo. Eran los primeros frutos de los creyentes. Por eso ellos se reunían bajo persecución, bajo señalamientos, bajo críticas, e incluso algunos de ellos morían. Pero no por esto la iglesia no iba a ser bendecida. Aquí salen hombres como Bernabé que se convierten en una bendición para la obra del Señor. Y tenemos que hablar de evidencias. Aquí vemos que la primera evidencia es el amor que tenía para la obra. Por eso él, al ver que había y tenía una propiedad, la vende. Y evidentemente, sin que nadie le aconsejara, sin que nadie le obligara, él va y lo ofrece por la causa del Señor. Tenemos que ver otra evidencia, es la disposición a ser un instrumento del Señor. Mire lo que dicen los versículos 26 y 27 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La conversión de Saulo trajo un poquito de contienda en el pueblo de Dios, porque primero él era perseguidor de la iglesia. Entonces aquí vemos cómo en Hechos 9 empieza a predicar Saulo, pero la gente no lo cree. La iglesia lo rechaza e incluso tiene hasta temor, pero ahí estaba Bernabé, el hijo de estímulo, diciendo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Vemos aquí cómo él se convierte en un instrumento, intercediendo por alguien más, estimulando a Pablo, estimulando a la iglesia que escuchara. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un juicio sin conocer ambas partes? ¿Cuántas veces nosotros nos generamos un prejuicio sin conocer a la persona? Solamente la juzgamos, solamente la señalamos por lo que la gente dice. Saulo en este momento ya era Pablo. Era un hombre convertido, era un hombre tocado por el amor de Dios. Pero la gente no le creía. A veces nos va a pasar así. Mucha gente no va a creer que ahora oramos. Mucha gente no va a ser incrédula que ahora asistimos a una congregación y que cargamos nuestra Biblia. Pero en ese momento nosotros nos tenemos que afirmar por el amor de nuestro Dios. Las dos combinaciones anteriores de las cuales hemos hablado, tanto el amor como la disposición, vemos que esto trajo en la vida de Bernabé a un hombre activo para la iglesia. Miren cómo empieza a hablar el libro de Hechos más de él en el capítulo 11, versículos del 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamó a Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Su actividad en la iglesia se basó en las siguientes actividades. Un hombre dispuesto. Inmediatamente él, convertido, él conocedor de la palabra de Dios, era un hombre dispuesto a recibir órdenes. Era un hombre dispuesto a bendecir la dirección de nuestro Dios para la obra que se estaba levantando. También vemos su benevolencia. La Escritura dice porque era varón bueno. Porque era varón bueno, sus acciones lo demostraban. Su amor a la obra lo respaldaban, y por si fuera poco, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué combinación podemos ver aquí? Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Todo se concentraba en la vida de este siervo de Dios, y esto sirvió para estimular a los hombres que apenas estaban convirtiéndose al Evangelio. Usted y yo somos fruto de hermanos que oraron por nosotros. Somos frutos de los dones de otros hermanos. Somos fruto del trabajo que ejercemos en la iglesia. Estimular a otros. Cuán importante es rescatar estas palabras en la iglesia. Es muy común y a todos nos pasa. Es más fácil identificar los errores. Es más sencillo criticar lo que hacemos mal que rescatar y bendecir todas las bendiciones que tiene la iglesia. Mira qué bonito canta, gloria a Dios. Mira qué bonito enseña, gloria sea al Señor. Mira, este joven se está levantando, gloria sea al Señor. Hermanos, tenemos que retomar esto para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestras familias. Celebrar esos logros, aunque sean mínimos, aunque sean pequeños, aunque para la gente sea insignificante, estimularnos unos a otros. Aquí, como vemos en la vida de este siervo de Dios, estimulando a la iglesia. Dice que él predicaba y exhortando a todos a que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es cuando nosotros decimos, ánimo, Dios es bueno. Fíjate que una vez yo pasé por una experiencia similar y Dios me dio la victoria. Fíjate que es normal, tus hijos están creciendo poco a poco. Vamos a cometer errores, pero es necesario aprender de ellos y levantarnos, estimularnos, hermanos. Bernabé llegaba a ese lugar y exhortó, animó, consoló, escuchó. Todo lo vemos en una palabra, estimular. Estimular. Este perfil de hermanos son una bendición en cualquier lugar donde Dios los ponga. En todos lados hay un lugar para un Bernabé.
Todo equipo de trabajo requiere de un Bernabé. Es el que le estás viendo el lado positivo a las cosas. Muchas veces se nos complica algo y vienen los pensamientos negativos otra vez en prueba, otra vez en sufrimiento, otra vez en dolor. Hermanos, tenemos que aprender de este siervo de Dios. Dios lo siguió usando en gran manera, hermanos, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y esto trajo por bendición a la iglesia de Antioquía a un hombre, a un varón bueno. Pero Dios lo siguió usando. Cuando se vive una fe en acción, trasciende de bendición en bendición. Y vemos ahí en Hechos, en el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando Dios llama a sus siervos, ese llamado es irrevocable. Estos hombres fueron llamados sirviendo a la iglesia. Si bien vemos que en el capítulo 13, Saulo ya había sido convertido. Saulo ya empezaba a predicar, pero en este momento vemos la mano de Dios por parte del Espíritu Santo, donde dice: apartadme, separadme a Bernabé y a Saulo. Y me llama la atención esto: para la obra que los he llamado. Lo que me llama la atención de esta cita es que no les dice qué, pero sí dice quiénes. Muchos necesitamos el qué para decir sí o no, pero acá vemos cómo la obra del Señor primero llama, hermanos, a hombres dispuestos, a hombres que están amando la obra del Señor y viviendo por ella. No les da el Señor detalles. A mí me impacta esto, a la obra que los he llamado. Posiblemente usted tiene un llamado de Dios, pero está detenido en los detalles. ¿Dónde va a ser mi lugar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Verdad? ¿De verdad podré hacerlo? Anímese, anímese. Cuando Dios llama, hermanos, es porque Él nos va a respaldar. El resto lo hará el Señor, hermanos. ¿Cuántos ministerios están aquí todavía? ¿Cuántos ministerios están en papel? ¿Cuántas bendiciones están detenidas? ¿Por qué? Por no conocer los detalles. Vemos y aprendemos de Bernabé, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo, y cuando eso está en nuestras vidas, hermanos, lo tenemos todo. Cuando eso es lo que nos apasiona, hay bendición. Por eso estos hombres fueron usados en gran manera. Vemos de los versículos del capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. El estimular a los demás, en animar a los demás, muchas veces va a ser causa de división. Muchas veces la gente no va a estar preparada, pero no por esto nosotros no vamos a continuar sirviendo a nuestro Dios. Ojalá, ¿verdad?, que ahora que ya conocemos a Dios, hablamos a nuestra familia y dijeran: wow, gloria a Dios, voy a ir contigo. No, no siempre es así. Vamos con nuestros amigos: fíjate que ahora Dios ha transformado mi corazón. A veces nos critican, a veces nos señalan o a veces nos dejan hasta de hablar. Pero no por esto, hermanos, dejemos de cumplir
nuestro llamado. No por esto dejemos de decir las verdades bíblicas. Más adelante, en el capítulo 15, versículo 12, note lo que pasó. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Durante todo este tiempo, Pablo y Bernabé fueron compañeros de ministerio, animándose el uno al otro, estimulando y animando a la iglesia, hermanos. Ahí vemos también en el versículo 35 del mismo capítulo 15, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Estimulando. Bernabé junto con Pablo hicieron varios viajes misioneros. Ellos fueron compañeros de ministerio. Ellos continuaron con la obra del Señor. Tenemos que aprender de esto, hermanos. Por eso algunas lecciones prácticas que tenemos que traer a nuestras vidas. El ser siervo no es activismo, sino ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Muchas veces nos ocupamos en 1, 2, 3 o 4 ministerios, pero tenemos que volvernos a la fuente. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Seguimos bien puestos y afirmados en nuestra fe con Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque esto es la base. Porque un día ya no lo vamos a hacer. Porque un día nuestras fuerzas se van a acabar. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, eso no se va a acabar. Por eso tenemos que continuar aprendiendo de estos siervos de Dios. Muchas veces hablamos de Pablo. Y sin duda, ¿por qué? Porque tenemos muchas cartas, tenemos muchos milagros. Pero muchas veces tenemos que aprender de Bernabé, estimulando a los demás, animando. Posiblemente al principio se van a equivocar. Posiblemente al principio lo van a hacer mal. Pero tú y yo empezamos igual. Pero recordemos cómo nosotros iniciamos nuestro ministerio con muchos errores, con muchas deficiencias, incluso hasta doctrinales. Pero hubo alguien que amaba la obra de Dios y nos supo conducir y dirigir correctamente en el ministerio. ¿Tú estás abierto a ser dirigido? ¿Tú y yo escuchamos consejo? A veces vienen hermanos muy amados y me dicen, pastor, se equivocó en esto. Yo tengo que voltear y decirles muchas gracias. Te agradezco porque sé que lo dices por amor y sé que amas al Señor y esto me va a servir para mi madurez. Pastor, le faltó una coma. Pastor, le faltó un acento. Gracias, hermano. Te agradezco. Cuídame. Si ves alguna palabra, si ves algún error, ayúdame. Hermanos, le servimos al mismo Dios. Estamos del lado correcto. Somos el mismo equipo que formaron los discípulos. Amamos al mismo Dios y alabamos a aquellos que dieron la vida por amor al Señor. Por eso, antes de hablar de más, antes de ver las deficiencias de otro, hagamos equipo. Esto es bendición y esto ayuda a muchos a estimularnos y a seguir. La palabra de Dios dice, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y será necio. Vemos aquí cómo Saulo y Bernabé estimulaban a la iglesia. Dios nos estimula todos los días a nosotros, hermanos. Algunas citas nos dicen que Él estará con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Este es el modelo de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar discípulos, sino ahora les voy a llamar amigos. Esto es la bendición de nuestro Dios. Otra aplicación práctica para nuestras vidas es que Dios desea que seamos un estímulo para otros, no una piedra de tropiezo, aunque encontremos oposición en hacerlo. Te equivocaste. Fíjate, puedes mejorar en esto, estimular. Tu vida es un ejemplo. Tu familia te ve a ti como un ejemplo de vida. Los hermanos a los que sirven, eres un ejemplo a seguir e imitar. ¿Cuántos podemos decir amén? Gloria a Dios. ¿O cuántos
podemos decir, no, hermano, no, creo que no. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas enseñanzas? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántos cursos van a ser suficientes para que tú y yo alcancemos a entender que somos el reflejo de Dios? Tenemos una nube de testigos, dice la palabra. Muchas veces hablamos demasiado, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Por una tercera aplicación, Dios desea usarnos para que a través de nuestra vida las personas conozcan a Dios. Eso es lo que quiere Dios. De Bernabé vemos a un hombre entregado a la obra, estimulando a la iglesia. Cuando vio que la obra crecía en Antioquía, no duda en ir a buscar a Pablo para que estuvieran ahí un año enseñando. Un año. A veces hay egoísmo. A veces creemos que el ministerio que Dios nos ha dado es para toda la vida. No, hermanos, tenemos tareas temporales. Dios nos va a usar aquí como nos va a usar acá. Dios desea que preparemos un Timoteo para que cuando tú y yo ya no estemos, las cosas sigan funcionando. Las cosas sigan avanzando por amor a nuestro Señor. Dios desea animarte en este día. Posiblemente ya andas con los brazos caídos. Posiblemente ya no quieres continuar al no ver respuesta. Hoy Dios te quiere animar. Hoy Dios te quiere decir, adelante. Tu ministerio es tan valioso como es el de Saulo, como es el de Bernabé. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Palabras negativas o palabras de estímulo? ¿De qué lado quieres estar? Yo creo que las de estímulo son de gran bendición para nuestra vida y por aquellas personas que nos ven y que saben que tú y yo amamos a nuestro Dios. Por eso ahorita hablemos con Dios. Si en tu palabra, si en tu pensamiento está más orillado a la parte negativa, ves y te burlas incluso de los errores de los demás, señalas, incluso es un tema de escarnio, incluso de apodo, hoy arrepiéntete. Eso no es de Dios. Dios desea que nos animemos unos a otros. Yo puedo ver aquí a Saulo y a Bernabé formando un gran equipo por la obra del Señor. Vamos a orar y hablemos con nuestro Dios. Padre, en esta hora buscamos tu bendición, Padre. En esta hora nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Padre, con una petición muy especial. Quita de nuestra mente, quita de nuestra boca, Padre, palabras que reprueben, palabras que critiquen, mensajes dolientes, hirientes, Padre, llenos de dolo, Padre, llenos de ventaja, Señor, haciendo escarnio por los errores de los demás. Señor, vemos aquí como Bernabé era un hombre bueno, Señor, lleno del Espíritu Santo y de fe. Amaba tu obra, Señor, animaba a la iglesia, estimulaba a los hermanos. Tú lo usaste de gran manera, Padre, porque tú eres de un corazón humilde, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener estas palabras correctas en nuestra boca. Hablar sabiamente, Señor. Que cuando tu iglesia hable, Señor, sea para edificar al cuerpo. Que cuando la iglesia exprese, Señor, sea para bendición de los demás. Ayúdanos, Padre. Muchos hemos errado en este tema, Señor. Muchos, Padre, nos contaminamos también haciendo escarnio de los demás, Señor. Perdónanos, Padre. En esta hora nos arrepentimos, Señor. Y permítenos, Padre, no ser una piedra de tropiezo, sino ser un canal de gracia para los demás, Señor. Hoy, Padre, hacemos un pacto contigo, Señor. Dios nos está llamando a hacer esto, estimularnos, animarnos los unos
a los otros, que podamos decir: gracias a Dios me gozo contigo, gracias a Dios me duelo contigo. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar la victoria. En eso se agrada nuestro Dios. Nadie que le buscó, nadie que pidió ayuda, el Señor se negó o el Señor lo echó fuera. Por el contrario, Él nos enseñó que tenemos que bendecir, escuchar, llorar con todo el necesitado. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Y gracias, Padre, por la vida de tus siervos, que nos enseñan, Padre, a estimularnos unos a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga en gran manera.
paz. Yo respiro tu paz.